Ahí está. Mostrar el DNI. Que se vea el número bien, el número de documento. Ahí, a ver, no, para el otro lado. Ahí. Ahí se ve. Listo. ¿Estamos? No. Bueno. Tenés que mantener prendida la cámara. Ahí está. Bueno, vamos a empezar un ratito. ¿Qué base de datos relacionales viste, SQL, viste en el dictado de la clase? Primer parcial. No, no se te escucha nada. Estás muteado. Ahí está. Ahí está. Vimos. Tengo que silenciar acá. Vimos la de Oracle Database. Vimos la de Microsoft, que es SQL Server. Vimos Sí. Postgre y MySQL más bien, que era la que ya estamos dando en base a datos 1. Ok. ¿Qué comando se utiliza para crear la estructura de base de datos? O sea, crear, modificar y eliminar tablas, digamos. Ujú. Sería, bueno, del comienzo comenzamos por Create Database, ponemos el nombre de la database, Sí. después Create Table, ponemos el Sí. nombre de la tabla, y después en el caso ya de incluir los diferentes registros, tenemos que hacer el insert, que No, sería... te estoy hablando de estructura todavía. ¿Qué pasa si no, al momento de crear no olvidamos Ajá. de agregar una columna o un campo y tenemos que agregar un campo? ¿Cuál es el comando que se utiliza? Al momento de agregar un campo, eh, O sea, vos estás modificando la estructura de la tabla. ajá, O no le pusiste yo qué sé, alter el alter. Perfecto. Para eliminar una tabla o una base de datos, ¿cuál es el que se utiliza? y delete No, la database, ¿no? no. Hay otro comando que se utiliza que es para el momento de crear o trabajar con la estructura de la base de datos. Ah, sí, no es delete, es drop. Estamos Drop, soltando exactamente. las Drop y el tablas. nombre de la tabla y te elimina Sí, sí, sí. la tabla. ¿Tá? Sí, O drop sí, sí. database Ujú, y le pone el nombre de la base. claro. Bueno, con eso eliminás todo. O sea, ahí hay que tener Sí, sí, mucho sí, se cuidado borra de manera con la física utilización. ya. Bueno, ahora pasamos a ya una vez que está la base de datos creada y ya está todo a punto, la Ajá. estructura, digamos, hay que trabajar con los registros, ¿no? Sí. Entonces, para insertar registro, ¿qué se utiliza? Para agregar registro, Insert. el insert. Insert into, tabla, y ponemos diferentes Bueno, está bien. valores. Se pone dónde va a pegar y después los valores. Value. Sí, sí, sí. Ujú. Bueno, está bien. Para modificar un Update. dato dentro, está bien, el update. Para eliminar un registro, Ahí sí era delete. delete. Bueno, y para, por ejemplo, si queremos hacer para algo que te pida el programa, tenemos que traer datos de dos tablas. Y en ese caso tendríamos que hacer el select y nombre de la tabla, punto, lo que sería el campo, y al final hacemos el inner join. El inner join, O exactamente. hacemos así. Entonces, lo que se utiliza es el join. Sí, sí, sí. Ahí ya varía si Ya sea left join, right queremos todos join. los registros de una tabla y solo lo que cumplan, solo lo que tengan apareado de la otra tabla, se Ajá. hace de la primera tabla y todo lo de la primera tabla y solo lo que cumplan de la Sí, segunda tabla es el left join. Si sí. queremos que sea solo lo que cumple de la Viceversa. primera tabla y todo lo de la segunda tabla, right join. Sí, Y sí, si sí. queremos lo que coincidan de las dos tablas únicamente, es el inner join. Ujú. ¿Ah? Sí, sí. Bueno, después, cuando nosotros queremos, yo quiero filtrar, por ejemplo, de un padrón electoral de Formosa, quiero filtrar mis datos. Entonces, y la clave es el DNI. Entonces, ¿cómo haría yo para filtrar y que me traiga un registro? Y select tal where.
Where, Y de ahí sería exactamente. el Where ponemos aquí. DNI igual a, y entre Ujú. comillas, mi número de Sí, documento. sí, sí. Sí, sí, Está. exactamente. Perfecto, perfecto. Hasta ahora todo bien. Vamos a ver un poquito de base de datos no SQL, Claro. que, o sea, sería el parcial 2 Ajá. lo que viste. A ver, contame un poquito de lo que viste del parcial 2. Y en NoSQL, justo había hecho los del trabajo y vi las NoSQL. Y entre eso había buscado varios que expliquen qué era NoSQL y demás. Y es NoSQL en sí no es como algo muy No definido, SQL más un sería. término paraguas. Sí, sí, sí. Es todo lo que no sea SQL básicamente y que sea bases de datos. En Y realidad es no únicamente SQL. Eso claro, claro, es lo que claro, implica, claro. porque las sentencias SQL también son válidas ahí. Sí, 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 sí. Y es más, se supone que la primera NoSQL era bastante relacional dentro de todo. Sí. Pero eso ¿Cuál sí, es la que no viste únicamente vos? SQL. ¿Cuál es la que La viste vos que, la que para vimos fue MongoDB, MongoDB? que ¿Y algo con así como qué documentos. trabaja con documentos? Con Exactamente. documentos ¿Qué lo tipo de ordena en documentos? colecciones. ¿Qué tipo de documentos? Usa BSON, que es una representación binaria de JSON Bueno, para está la bien. representación de documentos. Y los ordena Perfecto, en colecciones. perfecto. ¿Cuándo utilizaríamos una base de datos SQL y cuándo una no SQL? Por ejemplo, la base de datos SQL es, se puede utilizar cuando hasta no se tienen muchos recursos, pero los requerimientos de lectura y escritura son bajos, tipo la cantidad de peticiones que se realizan, Sí, porque el escalar eso es mucho más costoso que en las no SQL. está bien. Y en cambio en las no SQL tienes mucha más flexibilidad, pero por ahí se pierde un poco la integridad de los datos. Por ejemplo, hay ciertas veces que no se garantiza el mismo ACID. La integridad por ahí se pierde. Ujú. Sí, sí, sí. eh, Suelen ser redes sociales o aplicaciones en las cuales queramos escalar Perfecto, horizontalmente con poco costo. perfecto. Te voy a poner un 8 Ok. porque todo me contestaste. Así que Ujú. con esto terminamos. ¿Está? Dale, Te estamos. felicito. Hasta luego. Hasta luego, profe. Felicidades. Felicidades a vos. No, pero felicidades que ya terminó dando todo el examen ahora. Bueno, supongo que. ¿Cuándo es los siguientes llamados, no sabes? A finales, ¿Eh? ¿no? No, no, Los no sé, siguientes no llamados. sé, eso No. lo consulto siempre en el instituto. Ellos me avisan cuando hay. Sí, sí, sí. Y bueno, ahora nos vemos en lo que sigue programación. Así que tampoco es. Adiós. Ok, No, profe. bueno, nos vemos. Hasta luego. No, no.